Hola amigos de soychile.cl, nos reencontramos este viernes 5 de junio en donde vamos a estar conversando por supuesto con un interesante invitado, ustedes ya lo pueden ver ahí en el título de esta transmisión, así que únanse a nosotros no solamente a través de nuestro Facebook, sino también a través de nuestros sitios en donde también van a poder visualizar esta entrevista que tenemos para ustedes. No se olviden que pueden comentar porque vamos a estar hablando de las enfermedades respiratorias. ¿En qué momento identificamos si lo que tenemos es COVID-19, si lo que tenemos es a lo mejor un resfrío común? ¿Hay circulación de otros virus? Las autoridades han dicho que en este minuto no hay circulación de otros virus. ¿Cómo debemos cuidarnos? ¿Cómo debemos cuidar quizás a los que están en nuestra familia? Bueno, para eso es que hemos invitado al jefe del servicio de urgencia del sanatorio alemán, el doctor Manuel Vega, a quien vamos a dar la bienvenida y también a, por supuesto, comprimir el tiempo para preguntarle todo lo que ustedes quieran y lo que nosotros también queremos saber para dejarlos absolutamente informados. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar conectado con nosotros, por aceptar esta entrevista y poder, por supuesto, aclararle muchas dudas a nuestra comunidad. Hola Ángela, buenas tardes. Doctor, lo primero es saber, hay muchas dudas. Estamos en plena pandemia, los casos han ido en aumento, el sistema de salud está bastante estresado, pero hay mucha gente que dice, uy, me ha dolido la garganta, he tenido un poco de tos, a lo mejor estoy con un poco de romadizo, ¿qué es lo que tengo? ¿Tengo COVID? ¿Tengo un resfrío común? ¿Cómo se procede en esos casos, doctor? Mira, en líneas generales lo que tú decías es cierto. Hoy por hoy el único virus circulante en gran medida es el SARS-CoV-2, que es el coronavirus, ¿ya? Que provoca la enfermedad que se ha llamado COVID-19. Eh, por lo tanto, si tú presentas un cuadro gripal, ya llámese dolor de garganta, fiebre, cefalea, lo más probable es que sea coronavirus. Ahora bien, hay que estar tranquilos porque la mayoría de los casos son cuadros leves y muchas veces ni siquiera te vas a dar cuenta. Y ese es el gran problema que tenemos hoy como país y en realidad en el mundo es que mucha gente asintomática o con síntomas muy leves ya son portadores y están contagiando al resto de las personas y sobre todo a las que son más vulnerables. En ese contexto es importante tener en cuenta cuándo consultar, ¿ya? Y la verdad es que nosotros hacemos el llamado que consultemos o vayamos a los servicios de urgencia cuando tengamos realmente síntomas que sean de preocupación, ¿ya? Y en ese sentido estamos hablando de una persona que tiene fiebre, que tiene tos, que tiene dificultad respiratoria, sí o sí debiese acudir en cualquier rango etario, ¿ya? Pero a mí me gusta separar un poco las aguas, ¿ya? Tenemos un porcentaje de la población en donde de Chile está aumentando cada vez más, que son la gente de mayores de 50 años y 60 años. Si bien todas las estadísticas dicen que la mortalidad aumenta sobre los 70-75 años, es cierto que en Chile la mayoría de las personas que se están contagiando con enfermedades de COVID-19 graves y están siendo hospitalizadas están partiendo desde los 60 años, incluso un poquito menos. Y eso se debe a que ellos tienen asociadas patologías, ya como hipertensión, como diabetes, ya enfermedades pulmonares, enfermedades de inmunosupresión, o están tomando medicamentos que generan inmunosupresión. Por lo tanto, en este grupo etario de riesgo, si hay síntomas respiratorios, acudan a un servicio de urgencia. Es importante controlarlos y ver si es que efectivamente tienen coronavirus, porque hay que seguirlos más estrechamente, y hay que ver cómo evolucionan los síntomas. Es probable que cursen con síntomas leves, lo más probable, ¿ya? Pero si al cabo de 7, 10 días, que es más o menos el periodo en donde la enfermedad se manifiesta luego del contagio con mayor severidad, existen síntomas de dificultad respiratoria, ese paciente debiese ser evaluado, ingresado y obviamente tener un actuar médico acorde a la patología o al estado que tenga en ese momento. Por lo tanto, esa sería la separación. O sea, la gente más joven, ya que tiene síntomas de una gripe leve, quédense en sus casas. Vean la evolución, tomen las medidas de aislamiento social, las medidas de aislamiento de contacto, que ya la han hablado hasta por el cansancio, el lavado de manos, ya la distancia mayor a 1 metro. Si estoy con algunos síntomas leves, pónganse mascarilla también dentro del hogar, ya igual va a ayudar. Ya se ha visto que el uso de mascarillas reduce la tasa de contagio, ya por lo tanto
ese sería la recomendación. Y aquellas personas que tienen patologías, que tienen síntomas que son fiebre, malestar general, dificultad respiratoria, ya, o son mayores de 60 años, 55 años con esa enfermedad, acudan a un servicio de urgencia. Perfecto. Ustedes lo están escuchando, ¿ah? Estamos a través de nuestras plataformas, soychile.cl. Estamos con el doctor Manuel Vega, que es jefe del servicio de urgencias de acá de la Clínica Sanatorio Alemán, con quien estamos conversando de este tema que, por supuesto, vamos a seguir reforzando porque estamos en plena pandemia del COVID-19 acá en nuestro país. Doctor, en ese aspecto, cuando alguien presenta estos síntomas que son leves, en general en Chile somos súper buenos para automedicarnos, que el ibuprofeno, que las limonadas estas calientes que venden en las farmacias. ¿Es conveniente seguir ese tipo de tratamientos que normalmente se usan para estos resfríos más bien comunes o hay que también tener ojo con la automedicación ahí? Mira, siempre hay que tener cuidado con la automedicación. Partamos de esa base. Ya todos los fármacos, independiente del que sea, tienen efectos colaterales y efectos secundarios que idealmente un facultativo debiese recomendarte si te conviene o no. Ahora es sabido, como tú dices, que en Chile todos tienen acceso al ibuprofeno, al paracetamol y ciertas cosas. En ese contexto, yo tiendo a decirle a mis pacientes que tengan cuidados generales previos al uso de fármacos. O sea, un paciente que esté cursando cualquier estado gripal, independiente de que ahora estemos hablando de coronavirus, es muy importante una hidratación, ¿ya? Y ahí todas las limonadas son bienvenidas, ¿ya? Harta agüita, evitar los cambios de temperatura, la ventilación en los hogares, el exceso de calefacción, todas las medidas generales que decimos todos los inviernos son válidas, ¿ya? Ahora, si este mismo paciente es un paciente joven que tiene una fiebre leve, estamos hablando de 37,5, no supera los 38, podría tomarse un paracetamol si es que le duele la cabeza. Pero si a pesar de eso persiste la fiebre, persisten los síntomas, persiste la cefalea, lo más recomendable es que se controle, ¿ya? Y así evitar lo que nosotros decimos enmascarar ciertos síntomas, que a lo mejor tenga una fiebre mayor o que llegue a consultar al servicio de urgencia tardíamente, ¿ya? Porque desde el punto de vista respiratorio, el coronavirus es una enfermedad que avanza lenta, pero a paso seguro, decimos nosotros. O sea, una persona muchas veces llega, tú la ves y llega muy bien desde el punto de vista clínico, ya, pero a las 2 o 3 horas empieza a necesitar requerimientos de oxígeno por naricer y después ya por mascarilla de alto flujo y finalmente esa persona termina en una unidad intensiva conectado a un ventilador mecánico y ahí el escenario es súper claro, o sea, el 50% se salva y el 50% no, o sea, y es así de dramático, ¿ya? Cuando tienes la posibilidad de llegar al acceso a un ventilador mecánico, y esa es la realidad que a lo mejor hoy en día otras regiones, como la región metropolitana, se están viendo afectados o están viviendo en la realidad en donde efectivamente el acceso a la ventilación mecánica está siendo cada vez más limitada y cuesta y hay que hacer un esfuerzo enorme que está haciendo el gobierno de tratar de conseguir una cama en un lugar, en otro lugar, que en condiciones normales es difícil, imagínate en estas condiciones de estrés. Así es, ustedes están siguiendo esta entrevista que estamos realizando a Manuel Vega, doctor jefe del Servicio de Urgencias del Sanatorio Alemán acá en Concepción. Doctor, otro de las preocupaciones y que tienen que ver, usted seguramente sabe bastante, es el tema de recurrir justamente a los centros de salud. La gente tiene temor porque piensa que a lo mejor voy a ir sano y voy a terminar contagiado. ¿Qué pasa con los grupos más de riesgo? Por ejemplo, los niños. Los niños han estado en confinamiento, yo diría que son los que afortunadamente más han podido pasar en confinamiento en la mayoría de sus casos, al igual que los adultos mayores. Pero si se llega, ¿cuándo hay que decidir partir con alguno de estos grupos de riesgo hasta un centro de salud? ¿También en las condiciones cuando usted me decía de estos síntomas que se presentan? En general sí. Ahora los niños son un mundo aparte en el coronavirus, ya en el sentido de que efectivamente se contagian, ya, pero los síntomas que ellos presentan son muy leves y muy ambiguos y muy suaves y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta.
Por lo tanto, el objetivo del confinamiento de los niños ha sido que ellos no se transformen en vectores, ya que en el fondo es lo que hacen en una vida normal. El niñito se contagia en la escuela con el resto de sus otros compañeros, lleva el bichito a la casa y ahí contagia al papá, a la mamá, al abuelo. Hoy en día, dejando al niño en la casa, ya lo que hacemos es evitar que haya este contagio que nosotros llamamos que el niño se transforme en un vector y lleve el coronavirus a la casa. Pero en general los niños andan súper bien, ya no tienen mayores síntomas y las recomendaciones son las mismas. O sea, si tengo un peque ya que está con algunos signos de resfrío, ya que efectivamente está con mucho moquito, empieza con tos, que notamos cierta retracción costal, le cuesta respirar, acudamos inmediatamente al servicio de urgencia. ¿Ya? Hoy por hoy los servicios de urgencia infantiles están bastante descongestionados, o sea, hay muy pocos niños enfermos circulando porque el resto de los virus que habitualmente los afectan no están dando vuelta. Ya, por lo tanto, si hay fiebre que se mantiene 2 días, un día, o fiebre y dificultad respiratoria en ese pequeño, tráiganlo inmediatamente. Con los adultos, ahí hay que ser, yo, por lo menos en mi criterio, un poquitito más exagerado. ¿Ya? O sea, si tengo un adulto mayor de 60 años, como te decía, que además tiene patologías asociadas, ya hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedades pulmonares crónicas, es fumador, ya, ojo, ya el tabaquismo en Chile es importante, o tiene o toma algún medicamento que le genera alguna inmunosupresión y comienza con síntomas respiratorios, ya debe consultar. ¿Ya? Y ahí es importante que vayan al servicio de urgencia. El margen nos queda en el otro grupo etario, donde tenemos desde adolescentes hasta los 30, 34 años, que efectivamente si tengo síntomas leves, observémonos en el hogar, veamos cómo están, ¿ya? Y consultemos solo si estos empeoran o no se solucionan con las medidas que conversamos recién. Pero en las personas adultas mayores y en los niños esa es la forma que yo comenté en la casa lo manejen, ¿ya? Y todos por igual con las medidas generales. Lavado de manos, evitar exponernos. A los adultos mayores les encanta ir a conversar con la vecina, les encanta ir a comprar el pan. No, quédense en casa, ¿ya? Por ustedes, porque en realidad ellos son estadísticamente el grupo de más riesgo, ¿ya? Y no de contagiarse, porque de contagiarlo lo tenemos todos, sino que de evolucionar mal y terminar falleciendo. Doctor, se ha hablado también de otros síntomas relacionados con el COVID-19, manchas en la piel, el tema de la pérdida del olfato, el tema del gusto. Ahí también tenemos que seguir esta misma recomendación de voy observando, claro, perdí el olfato, veo cuántos voy, si es que no tengo otros síntomas también. Mira, ¿Adquiero el mismo protocolo que usted me explica? es bastante similar. La diferencia es que la pérdida de olfato y la pérdida del gusto, que está bastante frecuente, cada vez ha ido aumentando dentro de la jerarquía de síntomas que se van produciendo, ya a diferencia de otros síntomas se ha demostrado que es bien precoz, ¿ya? O sea, cuando el paciente, mira, habitualmente un paciente que se contagia con coronavirus al cuarto o quinto día empieza con los primeros síntomas del contagio, ¿ya? Estoy siendo bastante general porque hay desviaciones para todas partes, pero más o menos en esa franja empiezan los primeros síntomas y cuando tú empiezas a escarbar un poquitito en eso, te estoy hablando de síntomas de dolor de garganta, los típicos síntomas, todo malestar general, pero cuando empezás a escudriñar un poquitito te das cuenta que tal vez un día antes ya estaba cursando con pérdida del olfato, ya estaba cursando con pérdida del gusto, ¿ya? Ahora la evolución de que tengo o no tenga pérdida de olfato no te va a decir nada, simplemente hay que tener las mismas precauciones, ¿ya? Es un síntoma más, hay que estar alerta y atento, ¿ya? Y si tengo solo eso también sirve para tomar medidas en casa, ¿ya? O sea, guardo la distancia, ocupo de manera más estricta las mascarillas, me lavo más seguida las manos, ocupo utensilios de aseo y de comida, para mí se puede hacer eso en casa. Requiere un poco de modificar el hábito y el transcurso normal, pero no son cosas complejas de hacer y que también van a estar ayudando a combatir el contagio.
Ustedes están escuchando y viéndonos a través de las plataformas de soychile.cl. También, si están conectados a nuestros sitios, van a poder estar viendo esta entrevista que estamos realizando junto al jefe del Servicio de Urgencia del Sanatorio Alemán, Manuel Vega. Estamos entrando, quedan poquitos días para que entremos al invierno, que siempre es una temporada muy dura, no solamente en nuestro país, sino que en el mundo, debido a las bajas temperaturas. Ya se están registrando bajísimas temperaturas, en muchos casos como la circulación de personas ha ido bajando, como decía el doctor, la circulación de virus también se ha visto menor, pero de todas maneras igual siguen existiendo las precauciones que se tienen que tomar en esta época. Doctor, quiero preguntarle otra cosa que está más allá de el tema respiratorio, del tema de las enfermedades que se producen en invierno, que es justamente los servicios de urgencia. En este tiempo de pandemia también ocurren otro tipo de urgencias, de repente ahora asociadas también a accidentes caseros, por ejemplo, sobre todo que la gente está más en sus casas. ¿Cómo lo están haciendo ustedes? ¿Qué notan ahí al respecto de eso, doctor? ¿Quiénes Mira, están concurriendo a los servicios de urgencia? en primera instancia, para tranquilidad de las personas, ya como decreto ministerial y como iniciativa propia de algunas instituciones, las urgencias generales que le llamamos de la respiratoria o asociadas al virus están separadas, ¿ya? No te podría asegurar en el 100% de los lugares, pero sí en mayor al 90% existe una urgencia exclusiva para enfermedades respiratorias y el resto para enfermedades generales. Que es muy Eh, bueno, disculpe doctor, que es muy bueno saberlo eso, porque en general la gente, como le decía, o lo Tiene que uno temor. puede, que, claro, y que uno lo que puede revisar en redes sociales como, chuta, tengo que, no sé, me doblé un dedo y tengo susto de poder ir a revisarme a algún servicio de urgencia. Mira, en el caso del Sanatorio Alemán, desde el inicio de la pandemia están separadas las urgencias, ¿ya? Y ojo que no es solo una separación física, ya estamos hablando de que en ese contexto la clínica y los directivos entendieron que había que hacer un esfuerzo adicional y es personal exclusivo para cada una de las urgencias. Por lo tanto, tampoco hay personal que pasa de un lado para otro, como pasa en algunos lugares, que es entendible porque hay poco personal de salud y se requiere bastante. En ese contexto, un paciente que tiene una enfermedad general debiese acudir a controlarse con total tranquilidad porque va a seguir un flujo distinto del paciente respiratorio. ¿Ya? Y en ese caso, al menos en nuestra realidad, las urgencias siguen funcionando con total normalidad. ¿Qué estamos teniendo? Hay más pacientes adultos mayores que están consultando por patologías descompensadas, ¿ya? Llámese descompensación de diabetes, crisis hipertensiva, infartos y accidentes vasculares siguen en sus porcentajes normales de consulta, ya porque son urgencias médicas, y la verdad que la gente cuando tiene una urgencia médica acude normalmente al servicio de urgencia, ¿ya? Por lo tanto, en ese contexto ha disminuido bastante, yo creo que es por miedo, por temor, que es algo lógico, ya la gente efectivamente está concurriendo cuando tiene un cuadro que es de emergencia. Ojo que hay un dato que es súper importante, ya, y que tenemos que entender todos los que trabajamos en urgencia, que a veces es un poco que el 90% de las consultas son las que no requieren venir a un servicio de urgencia, ya, pero, y el 10% sí. Hoy en día la mayoría de los centros de salud no respiratorios están con un 20%, 30% de la demanda habitual de enfermedades no respiratorias. Y es por eso, porque la gente que acude es la que tiene que acudir. Y por lo que nos estamos viendo enfrentados a personas adultas mayores, ya que tienen descompensación de su patología y obviamente las enfermedades que habitualmente acuden al servicio de urgencia, infartos, accidentes cerebrovasculares, ya enfermedades gastrointestinales más severas, dolores abdominales, las apendicitis, las colelitiasis, las colecistitis, todas esas cosas. Ahí está la respuesta de nuestro invitado de hoy a nuestras entrevistas, Manuel Vega, jefe del Servicio de Urgencia del Sanatorio Alemán, con quien estamos conversando de cómo tenemos que actuar. Hay dudas, llevamos varias semanas, no más que semanas, llevamos ya casi 3 meses en este confinamiento en algunos lados que es voluntario, en otros obligatorio, pero seguimos en plena ola de esta crisis, de esta pandemia que está afectando a nuestro país, y es importante que como ciudadanos, como comunidades, podamos en el fondo saber
de qué manera actuar, sobre todo si tenemos alguna duda, porque hay mucho temor, hay mucho a veces desconocimiento con respecto a lo que tenemos que hacer. Doctor, yo decía, bueno, va a empezar el invierno y el año pasado, por ejemplo, acá en el Biobío se registraron casi una decena de muertes por influenza. Hoy día hay un panorama distinto, porque usted decía, la circulación de virus es distinta, prácticamente está solamente circulando el SARS-CoV-2, pero también hay un alto porcentaje de vacunación. ¿Qué proyectan ustedes con respecto a ese tema? ¿Va a seguir en esa tónica o en algún momento también deberían aparecer estos virus circulantes típicos del invierno? Mira, lo más probable es que se mantenga. Efectivamente, podrían aparecer algunos pics de los virus estacionales que habitualmente tenemos, un poquitito desplazado por todo el tema del confinamiento, ¿ya? Pero también hay algo que es cierto, o sea, tenemos sobre el 97% de cobertura en nuestra región de vacunación, ¿ya? Lo cual es muy bueno, ¿ya? Incluso los que no se habían vacunado nunca se vacunaron, así que bienvenido, ya porque generamos un efecto de masa, de inmunización, de protección de la comunidad. Ya, sin embargo, yo con preocupación como ciudadano y como médico veo que existe circulación muchas veces cada vez mayor dentro de nuestras calles, dentro de nuestros servicios públicos, de nuestros servicios privados, de las colas en las calles, ¿ya? Y eso te hace pensar que también puede haber un aumento de contagio de otros agentes, ya que están ahí, no es que no están. El tema es que no se han contagiado y no se han ido diseminado en la mayoría de la población. Una, porque la población está protegida ya por la vacuna, pero otro, porque el principal transporte de estos bichos es el contacto, las gotitas, el contacto físico, los niños, el colegio. Entonces, las medidas de confinamiento han ayudado para estos otros bichos, ya, pero en la medida de que no nos cuidemos, también existe la probabilidad ya de que también empiecen a haber otros brotes. Y ahí sí que la cosa sería súper complicada. Ya, o sea, hoy por hoy nuestra ocupación está, como la conocemos. En Santiago están trabajando al límite, 97-98% de ocupación. Acá nosotros todavía tenemos un veranito de San Juan, por así decirlo. Ya, pero si no nos cuidamos, si no respetamos las medidas de confinamiento, si no nos quedamos en casa, si no nos lavamos las manos, si no nos ocupamos las mascarillas, la verdad es que es muy probable que empiecen a circular otro agente, ya con mucha menos severidad ya que en condiciones normales. Ya, eso sí es cierto. Así es. Bueno, ustedes escuchaban Manuel Vega, es jefe del Servicio de Urgencias del Sanatorio Alemán, con quien hemos ido analizando esta ya ingreso al invierno, cómo debemos cuidarnos. Esto es una carrera de largo aliento, ya lo han dicho los expertos, lo hemos visto también en otros países. Hay expertos que dicen que no vamos a ver un pic generalizado en el país, sino que en distintas ciudades, regiones. Así que tenemos que tener siempre atentas a estas recomendaciones que nos están dando los profesionales de la salud y también los expertos. Doctor, quiero darle la oportunidad de poder dirigirse también a quienes nos están viendo, a quienes nos escuchan, de poder reiterar estas medidas que son tan sencillas de tomar y que pareciera que nos ha costado un poco adquirirlas. El lavado de manos nos sirve siempre para todos. Cuando uno está muy resfriado, siempre le dicen, trate de lavarse harto las manos para que pase ese resfrío. Le dejo ahí el micrófono abierto para que usted pueda también recalcar y por qué es tan importante que en este minuto no decaigamos en poder estar más estrictos que nunca en los protocolos para cuidarnos. Como tú decías, esto es una carrera de largo aliento, uno lo han comparado con maratones. A mí no me gusta llamarlo una batalla. Yo creo que los microorganismos han convivido, nosotros hemos convivido con los microorganismos toda la vida desde la existencia de la raza humana. Ya, por lo tanto, tenemos que acostumbrarnos a esta realidad, ¿ya? Y hacer parte de nuestro hábito, ¿ya? De nuestro quehacer cotidiano, estas medidas. No verlo como que es algo impuesto, no verlo como que es algo que va a pasar y que a mí no me va a tocar, ¿ya? Lamentablemente nos puede tocar a cualquiera y las consecuencias, en la medida que tengamos un sistema de salud que tienda a saturarse, que tienda a llegar a los límites, hoy por hoy, joven, tú te puedes contagiar
Y si yo acá no tengo cómo ayudarte, es decir, no tengo un investigador, no tengo recursos humanos, por muy joven que sea, por muy joven por muy que no tengan ninguna enfermedad asociada, si te está faltando el aire por este bicho, ya yo no te voy a poder ayudar. Nosotros, la gente de salud, no te va a poder ayudar. Y lamentablemente, la consecuencia de eso es la muerte. ¿Ya? Así que cuídense, quédense en casa. Las medidas no son tan difíciles. Ya un lavado de mano, un distanciamiento físico, ya no es un distanciamiento social, no me voy a aislar del mundo, es físico. Si quieres ir a ver a tus padres, llámalos, ocupa las videollamadas, ya acostumbrémonos a esa realidad actual, a la espera de que todos estos pics, de toda esta saturación vaya pasando y podamos ir retomando poco a poco una normalidad que no va a ser la misma, eso hay que tenerlo claro. Ya, las cosas van a cambiar, o sea, hay un antes y un después, esto es un mega cambio. Ya, estamos hablando de la peor pandemia que hemos vivido todos, los de esta generación y los de generaciones anteriores. Ya, por lo tanto, de ahora en más hay un cambio y yo creo que ese cambio pasa por una sola palabra. Y creo que lo hemos conversado en familia, es respeto. Respeto por el resto, ya no soy un ente individual, no vivo y dependo del resto, dependo de que el otro igual me respete y se cuide, ya, porque si no, ambos estamos en riesgo. Eso. Así es. Muchas gracias por su mensaje, doctor, y también le agradezco el tiempo que nos ha dedicado para poder seguir reforzando estas medidas porque nos queda harto todavía. A ustedes, que estén muy bien, cuídense. Quédense en Igualmente. casa. Así es, hay que quedarse en casa. Ya lo decía el doctor Manuel Vega, el jefe de la urgencia del sanatorio alemán con quien estuvimos conversando, reforzando estas medidas. Hay que reforzarlas, chiquillos, hay que estar atentos. Nos quedan varias semanas, los datos no están buenos. Hay muchos expertos que proyectan que para lo que viene, se vienen semanas durísimas, para lo que queda de junio, también julio, pero para eso estamos, para acompañarlos, para decirles que vamos a seguir conectándonos con ustedes y trayéndoles estas importantes informaciones que siempre vale la pena ir recordando. Tenemos contenido para todo Chile, tenemos contenido para ustedes a través de nuestras plataformas en redes sociales, a través de también nuestros sitios. Si está navegando y está revisando soychile.cl, seguro se topó con esta entrevista. Bueno, hace un ratito estaba una entrevista desde Antofagasta. Así que por eso les digo, estén atentos a lo que ocurre en soychile.cl porque sorpresas les tenemos miles. Así que gracias por estar acompañándome en este rato, gracias por lo que viene y yo los espero. En la tarde también tengo otra entrevista, así que me vuelvo a conectar con ustedes. Que tengan un excelente viernes, nos vemos en un rato y sigan conectados a soychile.cl. Chao, chao.